La calavera para su estudio presenta una superficie dorsal, superficies laterales, superficie ventral, una base o superficie nucal y un vértice. La superficie dorsal se encuentra conformada por los huesos occipital, interparietales, parietales, frontal, nasal e incisivo. Por la superficie lateral presenta occipital, temporal con sus dos porciones, porción escamosa y porción petrosa, parietal, frontal, cigomático, lagrimal, esfenoides, palatino, maxilar e incisivo. Y por la superficie ventral presenta occipital, temporal, petroso y escamoso, esfenoides, vómer, pterigoides, palatino, maxilar e incisivo. Y en la nuca está conformada por el hueso occipital y el vértice por el hueso incisivo. La superficie dorsal se divide en 4 regiones: parietal, frontal, nasal e incisiva. La región parietal se extiende desde la cresta de la nuca hasta la altura coronal. En ella se observa la cresta sagital externa que se continúa con las líneas temporales. La región frontal va desde la altura coronal hasta la sutura frontonasal. Es la parte más ancha de esta superficie, aplanada, y hacia los lados se continúa con las apófisis cigomáticas del frontal. En ellas se encuentran los forámenes supraorbitarios. La región nasal es ancha hacia la parte caudal y se estrecha rostralmente. Puede ser convexa o plana longitudinalmente y convexa de forma transversal. La región incisiva está formada por los huesos incisivos. Hacia su parte rostral presenta el canal incisivo y la abertura nasal ósea. La superficie lateral se divide en las regiones craneal, orbital y maxilar. En la región craneal encontramos la fosa temporal. Está limitada caudalmente por la cresta de la nuca, hacia medial por la cresta sagital externa y las líneas temporales, hacia lateral por el arco cigomático y la cresta temporal, y rostralmente se continúa con la órbita. Hacia su parte dorsal es rugosa, convexa, donde se inserta el músculo temporal, y hacia su parte ventral presenta el meato temporal, por donde pasa la vena cerebral dorsal. Hacia la parte ventral está el arco cigomático, que se encuentra formado por la apófisis cigomática del temporal, la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del hueso maxilar. En ella observamos, hacia su parte ventral, el tubérculo articular con el cóndilo que va a articular con la mandíbula, la fosa mandibular, la apófisis retroarticular, el meato acústico óseo externo, la salida del meato temporal y la apófisis mastoidea. La órbita va a estar conformada por los huesos frontal, lagrimal, cigomático, palatino, esfenoides
y parte del temporal. En ella se aloja el globo ocular con sus músculos, vasos, nervios y demás estructuras anexas. Hacia la parte rostral y medial está la fosa para el saco lagrimal y una depresión donde se inserta el músculo oblicuo ventral del ojo. Hacia la parte caudal está la cresta pterigoidea, donde se encuentran los forámenes del grupo orbital, que de dorsal a ventral son etmoides, por donde pasan los vasos etmoidales, óptico, por donde pasa el nervio óptico, fisura orbital, por donde pasa la rama oftálmica del nervio trigémino, nervio oculomotor, nervio abducente y nervio troclear. Y el redondo, por donde pasa el nervio maxilar del nervio trigémino. Caudal a la cresta, en su parte dorsal está el foramen alar menor, por donde pasa la arteria temporal profunda rostral, y hacia la parte caudal está el foramen alar caudal, que forma el canal alar con el foramen redondo, por donde va a pasar la arteria maxilar. Hacia la parte rostral está la fosa pterigopalatina, conformada por la tuberosidad maxilar, el hueso palatino. En ella se encuentran tres forámenes que de dorsal a ventral son maxilar, que es el inicio del canal infraorbitario por donde pasa el nervio maxilar, esfenopalatino, que va a comunicar con la cavidad nasal por donde pasan los vasos y nervios esfenopalatinos, y el palatino mayor, por donde van a pasar vasos y nervios palatinos. En la región maxilar, formada por el hueso maxilar e incisivo, se encuentra la cresta facial, que es la continuación del arco cigomático. Ella en su parte ventral es rugosa, donde se inserta el músculo macetero. Y rostral y dorsal se encuentra el foramen infraorbitario, que es la salida del canal infraorbitario por donde emerge el nervio y la arteria infraorbitales. Y hacia el incisivo presenta la apófisis nasal del hueso incisivo. La superficie ventral presenta una región craneal, una región coanal y una región palatina. En la región craneal vamos a encontrar el foramen magnum, cóndilos del occipital, las fosas condiloideas, el canal hipogloso por donde pasa el nervio hipogloso, las apófisis yugulares, el foramen rasgado, las bullas timpánicas, la apófisis ganchuda, los tubérculos musculares, la apófisis estiloides, donde articula el cartílago timpanoioides del hueso oioides, la apófisis retroarticular, fosa de la mandíbula, cóndilo del temporal. En la región coanal encontramos las narices posteriores o coanas, que están divididas por el hueso vomer, y hacia los lados las paredes están formadas por las apófisis humulares del hueso pterigoides. La región palatina, que va a estar conformada por los huesos palatino, maxilar e incisivos, encontramos la salida del foramen palatino mayor, los forámenes palatinos menores, la cisura incisiva y la salida del canal incisivo. Y hacia los lados encontramos los alvéolos
Para los premolares y molares, el espacio interalveolar y los alveolos para los dientes incisivos, y si es macho, para los caninos. En la nuca está conformada por el hueso occipital. Se observa la cresta de la nuca, protuberancia occipital externa, cóndilos del occipital, foramen magnum y las apófisis yugulares. La calavera internamente está formada por dos cavidades, la cavidad craneal y la cavidad nasal. En la cavidad craneal se aloja el encéfalo, sus membranas y vasos, y en la cavidad nasal encontramos las conchas o cornetes nasales. La cavidad craneal tiene su techo conformado por el hueso occipital, interparietales, parietales y frontales. En él se encuentra la cresta sagital interna, que rostralmente se continúa con la cresta galli y caudalmente con la protuberancia occipital interna y las apófisis tentoriales. La pared lateral está conformada por el temporal, las alas del presfenoides y el frontal. En ella se encuentra la cresta petrosa, que nos divide en una región cerebral y una cerebelosa. Caudal a la cresta se encuentra el meato acústico óseo interno y los canales vestibulares. El suelo se encuentra formado por la porción basilar del occipital y el esfenoides. En él se encuentran tres fosas: la fosa craneal rostral, la fosa craneal media y la fosa craneal caudal. En la rostral encontramos las fosas etmoidales, donde se encuentran los bulbos olfatorios, el foramen etmoidal y los canales ópticos, dividida por la cresta galli. En la fosa craneal media encontramos la depresión hipofisiaria y unos canales por donde pasan los nervios oftálmico, oculomotor y abducente, y por el lateral pasa el nervio maxilar. Y en la fosa craneal caudal está la impresión pontina, donde se encuentra el puente cerebral, el foramen yugular por donde pasan los nervios vago, glosofaringeo y accesorio, y el canal hipogloso. La pared rostral está formada por la lámina cribiforme del hueso etmoides, que separa la cavidad nasal de la cavidad craneal. Ella presenta numerosos forámenes por donde pasan las asas de los nervios olfatorios. Caudalmente se continúa con el foramen magnum. La cavidad nasal tiene un techo conformado por el hueso frontal y nasal, unas paredes laterales formadas por los huesos maxilares e incisivo, un suelo formado por el hueso palatino, apófisis palatinas del maxilar y apófisis palatinas del incisivo, y está dividida por la mitad por un tabique nasal que está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el hueso vómer, y el resto está complementado por un cartílago hialino. Dentro de la cavidad nasal se encuentran los cornetes o conchas nasales, que son cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral y cornete nasal medio o etmoturbinado. Ellos se encuentran separados por unos meatos que son meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral, y entre el tabique nasal y los cornetes se encuentra el meato nasal común. En la pared lateral encontramos el agujero esfenopalatino, y en el suelo está una depresión para el órgano vómero-nasal y un surco para el cartílago hialino. Estos cornetes se encuentran comunicados con los senos paranasales. Los senos son cavidades que hay en unos huesos, y ellos son el seno frontal, que se encuentra entre el hueso frontal, el seno esfenopalatino, que está entre el hueso esfenoides y palatino, y el seno maxilar, que se encuentra dentro del hueso maxilar. La cavidad nasal tiene una entrada, que es la abertura nasal ósea limitada por el hueso incisivo y el nasal,
y una salida que está formando las coanas o narices posteriores.